Buenos días a todos. Si están acá es porque alguna vez hicieron lo que no hay que hacer, que es deshabilitarse Linux, y hoy vamos a ver por qué. Vamos a arrancar con un poquito de teoría y hay un workshop al final. No sé si alguno vio el tweet, el repo de GitHub, que tiene los ejercicios. No importa, ahora lo van a ver. ¿Todos tienen internet? Por supuesto. Perfecto. Primero lo primero. ¿Quién soy yo? Ya me estaba presentando Seba. Juan Manuel Santos. En IRC me encuentran como Godlike. En Twitter me encuentran como Godlike64. Trabajo en Red Hat como ingeniero de soporte. Y hace más o menos unos 10 años, poquito más, poquito menos, que arranqué con Linux, con Python. Y también estoy bastante interesado en todo lo que es seguridad informática. De ahí el motivo de la charla. C Linux. Y acompañándome en el workshop lo tenemos a Ezequiel Brizuela, que lo pueden encontrar en IRC como Clixed, también @Clixed en Twitter. Ezequiel Brizuela, tengo el honor de trabajar con él, también ingeniero de soporte en Red Hat. Y también tenemos los mismos intereses. Más o menos. Más o menos. ¿Hace cuántos años en Linux? Un montón. 99. Desde el 99. Señor va a cumplir 20 años el año que viene. Trabajando con Linux. Trabajando también con Python. Sabe mucho más de seguridad informática que yo. Y estoy por si a alguno de ustedes se le rompe algo o no le anda, me levanta la mano y voy yo y les doy una mano. Va a estar asistiéndonos en la parte del workshop. Bueno, la parte del workshop en sí, github.com/Godlike64, y ahí adentro hay un repo de C Linux Nerdearla 2018. En el repo están las instrucciones si quieren ir setupeando la VM. Pueden usar background, pero si no tienen background configurado, solo necesitan una VM con CentOS 7.5 o 7. Obviamente C Linux habilitado, nada de deshabilitarlo acá. Y paquetes instalados HTTPD, paquete de Policy Core Utils, que son todas las tools de C Linux, que son muy útiles. Y netstat telnet para probar un par de cosas durante el workshop. Esta slide después la voy a poner al final, la voy a dejar ahí fija. Y dentro del repositorio están los scripts. Los scripts van en /root/bin, desde ahí los corren. Los scripts son unos escenarios que preparan, que rompen cosas y ustedes lo van a tener que arreglar. Obviamente, todo con tema de C Linux. Importantísimo. Estas son mis expectativas. Si no les gustan, no tengo otras, así que vamos a tener que vivir con esto. No van a deshabilitar C Linux nunca más en ningún sistema que toquen, que tenga C Linux habilitado, no lo van a deshabilitar más. Basta, se terminó. Ni siquiera si el sistema es suyo. O sea, C Linux está ahí por una razón. Si es 100% necesario, en vez de deshabilitarlo, lo pueden poner en permissive de manera temporal hasta que se dan cuenta cuál es el problema y lo solucionan. Como alternativa para aplicaciones de terceros, algo que no está dentro de lo que es la política de C Linux, pueden usar el dominio unconfined, que ya lo vamos a ver durante la presentación. Eso, simple, 4 puntos. Eso es lo que espero después de este workshop de todos ustedes. Habiendo dicho esto, ¿por qué C Linux? Y yo no sé si están al tanto, pero vivimos en un mundo bastante peligroso. Esto es la base de datos de Mitre. No son todas las vulnerabilidades que hay, solamente las que traquea Mitre a lo largo del tiempo, ¿sí? Y vemos acá 2017. Y esto lo tomé hace ya 2 o 3 meses, así que tiene que estar más alto, creo yo. C Linux no va a frenar todas las vulnerabilidades, no hay un sistema 100% seguro, pero hay algunas. ¿Ustedes se acuerdan de Shellshock hace un par de años? La vulnerabilidad de Bash. ¿Sí? Bien. Bueno, había algunos casos de Shellshock que si tenían C Linux, zafaban. Obviamente no es excusa para no actualizar Bash, pero bueno. Como les comentaba, ningún sistema 100% seguro, pues tampoco vamos a llamar a la desgracia. Los permisos de Unix, las ACLs, los firewalls, todo eso está bárbaro, lo tenemos que tener, pero la realidad es que no alcanza. Y si llegara a pasar lo peor en el entorno de producción, los sistemas de detección de intrusos son una muy buena idea. Políticas de logging, mejor aún.
los backups y probar los backups, por favor. No solamente tomar backups, probarlos también. Todo esto son geniales ideas. El problema es que todo esto es reactivo. Salvo por ahí en el caso de los backups, pero la efectividad de todo esto se da después que nos entraron, cuando tenemos que restaurar todo, cuando tenemos que ver qué fue bien lo que pasó. Y C-Linux es más proactivo, es pensar un poquito antes. Bien, C-Linux. ¿Qué es C-Linux? C-Linux es una forma de control de acceso obligatorio, mandatory en inglés, MAC. A diferencia de DAC, que DAC vendría a ser control de acceso discrecional, son los permisos de Unix y las ACLs que conocen. C-Linux tiene una vuelta de rosca con esto. También implementa lo que es control de acceso basado en roles, el enforcement de tipos, ya vamos a ver qué son los tipos para C-Linux. Y, importantísimo, en un sistema con C-Linux viene MAC primero, y después viene DAC. Entonces, por eso ustedes seguramente siempre tienen problemas con, no, pero los permisos están bien, qué sé yo, y termina siendo C-Linux, porque C-Linux viene antes. Está integrado en el kernel, y si está integrado en el kernel, quiere decir, no hay forma de zafar. Todo lo que es el enforcement de C-Linux pasa del lado del kernel. Un poquito de conceptos básicos para ir metiéndonos en tema. Cada objeto para C-Linux tiene un contexto de seguridad. Contexto de seguridad está compuesto por 3 partes: el usuario, el rol y el tipo. Este es el famoso tipo que les estaba comentando recién, también conocido como dominio. Entonces, todo el contexto de seguridad son las 3 partes. Ya vamos a ver más adelante cómo hacemos para mostrar, pero es importante entender que son las 3 partes. ¿Y qué es un objeto para C-Linux? Al igual que en programación orientada a objetos, todo es un objeto. Archivos, directorios, usuarios, procesos, puertos, sockets, pipe. Todo es un objeto para C-Linux y todo es pasible de tener un contexto de seguridad asociado. Y también el objeto puede ser un sujeto, un objeto. ¿Qué? Bien. Por ejemplo, si tenemos un usuario o un proceso que quiere hacer algo, el usuario o el proceso vendría a ser el sujeto y el objeto vendría a ser la cosa a la que le quiere hacer algo. Por ejemplo, un archivo, un directorio, un socket, un pipe. Entonces esto nos da que probablemente haya siempre en cada operación de C-Linux 2 contextos diferentes. El del sujeto que está ejecutando la acción y el del objeto que está recibiendo la acción. C-Linux, la función principal es controlar, permitir o negar las acciones, o sea, los permisos, entre los sujetos y los objetos, en base a los contextos. Por ejemplo, ¿qué tipos de acciones tenemos? En un archivo vamos a tener leer, escribir, agregar, renombrar. Son postas, son bochas, no los puedo poner acá porque estamos hasta que termina el día de hoy listando todos los permisos. Pero en la página de C-Linux, que es una gran wiki, tienen todos los permisos que tienen todas las clases de objetos de C-Linux. Y los objetos, ¿de dónde sacan el contexto de seguridad? De la policy, que también es la policía. ¿Qué es la policy? Es la lista de todos los contextos de seguridad que C-Linux reconoce y están disponibles en el sistema, así como también qué contexto le corresponde a cada objeto. Y también los permisos. Si puede leer, si puede escribir, sí, no. Y un montón de cosas. La policy es gigante. Ya vamos a ver que hay algunos comandos que tardan porque justamente lo que se tiene que recompilar es todo esto. ¿Se me escucha bien? Sí. Importantísimo. En RHEL, en Fedora, en CentOS, en cualquier Linux que ya venga con C-Linux, la policy ya está. Hay alguien que ya la hizo. Y esa persona que ya la hizo sabe más C-Linux que todos nosotros. Entonces, no hay que subestimarlo al muchacho. En serio. La gente que hace las policies la tiene clara con esto. Bien. Otro concepto importante de C-Linux son los booleanos. Los booleanos cambian la policy en runtime, sin necesidad de recompilar, sin necesidad de hacer nada. Hay algunas acciones en lo que es el universo de C-Linux que están agrupadas en booleanos, porque es mucho más fácil de administrar simplemente poner una variable en 0 o en 1 que tener que andar
definiendo contextos, acciones, permitir, denegar, etc. Por ejemplo, si queremos que HTTPD o RSyslo usen SendMail para mandar un correo por algo, hay un booleano para eso. Si queremos churrutear, o sea, enjaular a los usuarios en su home directory que tengan permisos de lectura y escritura solo ahí adentro, hay un booleano para eso. Si queremos que FTPD pueda escribir anónimamente, hay un booleano para esto. Hay un montón de booleanos. Con getSebul -a los pueden ver todos. También, la lista es gigante. Y con setSebul, el "-p" es para que persista. El nombre de booleano, on, off, los pueden ir cambiando. Los cambios de los booleanos, como no requiere recompilar la policy, ocurren de inmediato. Puede ser que tarde un par de segundos, pero... Bien, en lo que es línea de comandos y cómo me doy cuenta qué contexto tiene qué cosa, cómo empiezo a administrar un sistema que tiene ese Linux, en la mayoría de los comandos que ustedes conocen, ls, ps, etc., estos comandos, los que están compilados con soporte de ese Linux, tienen un flag "-z" mayúscula. Entonces el flag "-z" mayúscula en ls o en ps ya nos va a mostrar la información del contexto de seguridad de un archivo, de un proceso de ese Linux. Estos contextos, obviamente, se pueden cambiar. ¿Cómo se pueden cambiar? Temporalmente, digamos así, al vuelo, con el comando chcon, siempre especificar todo el contexto completo. El S0 no lo vamos a ver porque es la parte de slices y de roles, es más complicado, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo que me importa que tengan bien en claro el usuario, el rol y el tipo, siempre, las tres partes. Si quisiéramos cambiarle el contexto de ese Linux a un usuario, hay dos comandos, cmanage login y cmanage user, que también se puede cambiar esto. Hay un temita, lo que les estaba comentando, con todo lo que es user, login y rol de ese Linux, que un usuario de ese Linux se llame igual que un usuario del sistema de etc passwd no quiere decir nada. Son dos cosas completamente distintas. Lo pueden ver en el comando cmanage login -l. Esto le va a mostrar los logins de ese Linux. Y después está el otro comando, el de usuario, que les muestra el usuario, el prefijo, el MCS, el MLS y los roles. Son dos cosas distintas. No nos vamos a meter mucho en lo que es usuarios, logins y roles, porque en el workshop que van a hacer y en cualquier rel Fedora CentOS, la política de ese Linux que se usa por default, el targeted, no importan los roles. Cuando un usuario está logueado por SSH o por consola, no importan los roles, tiene un contexto especial que es unconfined, que ya lo vamos a ver. Unconfined, justamente. Si ustedes se loguean en la VM que tienen de CentOS para hacer el workshop o en cualquier VM que sea rel CentOS Fedora y hacen ID -z, que eso normalmente les tira el UID y el GID del usuario que está logueado, van a ver esto. Van a ver que tanto el usuario como el rol como el tipo es unconfined. Y que sean confined significa que estos no son los roles que estamos buscando, pero hay un motivo para esto. Y es esto que le estaba comentando. La policy targeted no usa roles para los usuarios logueados, solo para los procesos. Y esto es quizás lo que más les ha pasado. Ustedes corren un script, corren una aplicación, lo que fuera, desde SSH y les funciona perfecto. Ahora la corren con systemd o con service en lo que es rel 6 o CentOS 6 o cron, exactamente, y no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque cuando uno lo ejecuta como root, corren unconfined. Y la mayoría de todo lo que es el enforcement de ese Linux no aplica. Cuando uno lo corre con service, systemd, con cron, con algo que ya sea automatizado, corre en el contexto confinado del proceso específico. Eso está definido por el contexto del proceso. O sea, es obvio. Es obvio ahora cuando uno lo explica, cuando uno está peleando, se olvida. Para que lo recuerden, unconfined quiere decir básicamente vale todo. Es lo mismo que permissive. Y después, otra cosa importantísima son los modos en los que puede estar CLinux. CLinux tiene tres modos. Está el modo bueno, que es enforcing, que es el que deberían tener siempre habilitado. Está el modo malo, que es permissive, es un modo en el cual todo lo que sean denegaciones de CLinux se loguean, pero no toman efecto, queda todo logueado. Y el feo, el deshabilitado, el que no tienen que usar
Nunca más. Basta de usarse Linux en disable. Para ver el modo actual, comando getenforce. Para cambiar el modo en vivo, setenforce, 1, 0. 1 enforcing, 0 permissive. Esto es lo único que se puede hacer en el acto. Para cambiar el modo a disable, que no lo tienen que hacer, pero si tienen un sistema con deshabilitado lo vuelven a poner en enforcing, se hace desde tcs linux config. Solamente se puede setear deshabilitado ahí y siempre va a requerir un reinicio. Vamos de nuevo, porque quiero que les quede claro. Nunca, pero nunca, nunca poner clinux en disable. Nunca. Deshabilitar clinux puede modificar los contextos base que ya tienen los archivos, porque ¿qué pasa? Cuando se crea un archivo nuevo con clinux deshabilitado, no existen los contextos de clinux porque está deshabilitado. Cuando ustedes vuelven a habilitar clinux, ese archivo no tiene contexto. Entonces, para solucionar esto, hay que hacer un proceso que se llama relabel, que va por todo el sistema de archivos y va aplicando todos los contextos en base a la política que le corresponde a cada archivo. Es un proceso que puede tardar un buen tiempo, un buen rato. Y el relabel, para funcionar bien, requiere 2 reinicios, no 1. Porque es el primer reinicio en permissive, para hacer todo un relabel, y el segundo reinicio en enforcing, para volver a relabelear, por las dudas que haya habido algún problema de alguna denegación. Deshabilitarse Linux, por si no quedó claro, deja expuesto a problemas de seguridad y también mata gatitos. Y por si no los convence el tema de que mate gatitos, cada vez que deshabilitan Linux, el señor Ezequiel Brizuela llora. Y el señor Ezequiel Brizuela es un gran tipo, es una muy buena persona y no se merece esto. Por favor. Por favor. A veces me levanto a la noche 3 de la mañana llorando y digo, ¿por qué estoy llorando? Exactamente, exactamente. Bien, continuando, ya vimos los modos. Lo otro que es importante entender son los file system contexts, o sea, los contextos a nivel sistema de archivos. Se manejan con el comando cmanage fcontext. Esta notación que ven ahí con el guión es para el man. Ustedes ponen man, cmanage-fcontext, después comando cmanage, espacio, fcontext, como en Git. Para listar los contextos, este comando es gigante porque va a listar todos los contextos que estén cargados en la policy a nivel sistema de archivos. Pueden grepear. Para agregar un contexto, por ejemplo, es cmanage fcontext, -a, -t, primero el contexto, completo, con sus 3 partes, y después una especificación de directorio. ¿Qué es una especificación de directorio o de path? Supongamos que ustedes tienen el htdocs de un web server en otro lado, en /web. Perfecto. Le tienen que poner el contexto de Linux adecuado, porque por default /web no es nada. Entonces, cmanage fcontext, le ponen el contexto de httpd, y, entre comillas, este path spec, que es /web, y todo lo que esté abajo, le va a aplicar el mismo contexto de Linux. Pero si esto es muy complicado, también se puede usar alias. Por ejemplo, si tienen usuarios que se loguean en otro home que no sea /home, es muy sencillo. Con -a, -c le pasan un directorio y el directorio que hay que aliasear para que quede igualito. Por ejemplo, /home 1 o /otro lado, y ahí les queda con los mismos contextos. Y otra cosa importante es que los contextos de file system no se aplican automáticamente, se requiere ejecutar un comandito especial que se llama restorecon. Porque ¿qué pasa? Nosotros cambiamos el fcontext y se actualizó en la policy y todo, pero todos los archivos que ya estaban ahí siguen con lo viejo. Entonces, con el comando restorecon, que se corre así, con esos 4 flags, el comando va a chequear con la policy y en base a cada archivo que se va encontrando, le va aplicando el contexto de seguridad correspondiente. Y se corre así, ¿por qué? La R es recursivo. Si nosotros aplicamos a un directorio, lógicamente vamos a querer que todo lo que esté abajo también se corrija. La F fuerza el reseteo de todo el contexto, las 3 partes del contexto. La B es verbose, y la otra B es más verbose todavía. Y, importantísimo, esa es la forma correcta de correr restorecon. Algunos no me conocen mucho, yo soy el adalid de los parámetros correctos en los comandos. Si quieren, después a la tarde o mañana hablamos sobre tcpdump y sobre strace. Hay una sola forma correcta de correr tcpdump y strace. Y con restorecon pasa lo mismo. La forma correcta es con estos 4. Importantísimo, cuando estamos haciendo troubleshooting, estamos corrigiendo contextos y etcétera,
es guardar toda la salida de RestoreCon. Porque la salida de RestoreCon me va a decir qué contexto tenía y qué contexto le puso. Entonces con eso ya podemos saber en qué situación estaba y si le pegamos con el file system context. Y ahora viene una parte divertida, todavía no llegamos al workshop, que es audit. ¿Conocen audit? ¿El demonio de audit? Bueno, el demonio de audit, muy rápidamente, es un demonio que audita, también tiene una pata en el kernel. Todo lo que pasa en el sistema se puede configurar para que audite todos los comandos que ejecutan todos los usuarios. No lo vamos a ver. Pero entre todas las cosas maravillosas que hace audit, también loguea los denials de C-Linux. O sea que si sospechamos que hay un problema con C-Linux, no, el problema nunca es C-Linux. El problema es una aplicación que no tiene una política definida de C-Linux. Si sospechamos ese problema, podemos buscar las denegaciones en el audit log, en todo lo que sea RHEL, CentOS, Fedora también. Fedora también. Audit ya viene habilitado. Entonces podemos buscar las denegaciones y eso nos va a dar información sobre qué es lo que está pasando para que podamos entender. Y nos da esto, que no se entiende mucho, ¿no? Hay un comando que se llama ausearch, que podemos usar para parsear toda esta salida y que sea más amigable, como esto. Ok, vamos por partes porque por ahí parece no muy amigable. La primera parte, el type ABC, va a estar siempre, son las siglas de Access Vector Cache. Y después tenemos la fecha. La fecha pasó de un timestamp de Unix horrible a algo que ya podemos saber más o menos cuándo fue. Después tenemos qué fue lo que pasó, obviamente fue un denied. Y la operación, el read, en este caso, para un PID. Hay que buscar el PID. Después tenemos qué comando, a qué le tiró denied. En este caso fue rsyslog que trató de escribir, de leer el PID file y le dijo que no. Vayan a saber por qué. Y después tenemos el device, en este caso es tmpfs. Como sabemos que el PID siempre está en /run, tmpfs es el tipo de device. El número de inodos, fantástico, porque siempre nos gusta buscar por número de inodo. El source context y el target context, completos. Entonces sabemos, bueno, bien, syslog.dt es el contexto con el que tiene que correr rsyslog, eso está bien. Y /t, el contexto que tenía el archivo, el PID file. Capaz esto está mal, no importa. Pero esto es lo que les da información a ustedes siempre que tienen problemas con denegaciones de C-Linux. Y otra parte maravillosa, esto es muy divertido, es que en base a estos denials nosotros podemos crear políticas para que no estén mal los denials. Se pueden usar como base para crear dos tipos de políticas. Allow, lo permite, o don't audit. No lo permite, pero no lo logueamos más. ¿Por qué? Sí. No usen don't audit, por favor, pues después, cuando llamen a su ingeniero de soporte más cercano, no va a saber qué es lo que está pasando. Tratemos de no usar don't audit. En todo caso, allow. Primero necesitamos un comandito maravilloso, fantástico, que es audit to allow. Debería estar en policy core utils, lo que ya tienen instalado en la VM. Si no, lo instalan. En todo lo que es de 6 para adelante, CentOS RHEL, policy core utils-python. Si están en el pasado todavía y están usando RHEL 5, CentOS 5, actualicen. Y si no pueden actualizar, policy core utils trae todo. Y después necesitamos los denials. O sea, nos aseguramos que estén en barlog audit log y empezamos. Muy sencillo. Extraemos los denials. Con ausearch también podemos sacar solamente los denials en vez de andar haciendo grep como un campesino. Podemos filtrar, porque no nos van a interesar todos. De lo que manda ausearch, que lo va a mandar siempre con los 4 guiones, se necesitan lo que está entre los 4 guiones, arriba y abajo. Pipeamos la salida a audit to allow directamente o a través de un archivo, los dos comandos es lo mismo. Y eso nos va a generar dos archivitos en el directorio donde estamos parados, el nombre de módulo que le pusimos con el "-m", .te y .pp. El .te es una representación en texto de lo que es ese módulo. En base a los denials, armó un módulo de C-Linux para cargar, para permitir esos denials. Y para instalarlo, instalamos el .pp. cmódulo -i, .pp, listo, ya está. Los módulos se pueden listar
todo lo que cargamos así custom con cmodule-l, y también podemos obviamente sacarlos si tenemos que hacer alguna corrección. Todos los cambios se aplican de inmediato, tarda un poquito, tarda un par de segundos, es normal que tarde. A ustedes también, si fueran el kernel de Linux, les llevaría un par de segundos recompilar toda la política de ese Linux. No se asusten. Y los módulos están numerados. Ahora vamos a ver cómo se ve en la representación gráfica. O sea que se pueden versionar y se pueden ir cambiando. Por ejemplo, si cambiamos el módulo .t texto, con estos dos comandos podemos volver a recompilar el pp para volver a instalarlo. Y el módulo tiene más o menos esta forma. La versión arriba, con el nombre del módulo, el require, que estos son los tipos que nos conciernen en este módulo de ese Linux, y las acciones, en este caso allow. Por ejemplo, esto yo lo hice para dejar que rsyslog se pudiera bindear a cualquier puerto. Acuérdense que los puertos también tienen un contexto. Y por default, Linux no te deja bindear HTTPD al puerto 5000. ¿Por qué? Porque no es uno de los puertos que tienen el contexto para web. El 80, el 443, el 8080 por ahí, y basta. Entonces, si necesitan correr algo en un puerto que no es estándar, van a tener que hacer algo similar. Y otra cosa muy divertida y muy interesante de ese Linux es algo que llamamos coloquialmente el Learning Mode, a falta de un nombre concreto, porque hay un problema. ¿Qué pasa cuando yo tengo denials encadenados? ¿Qué pasa cuando yo tengo un proceso que tiene que hacer todo eso? Tiene que primero entrar a un directorio, tiene que leer un archivo, tiene que escribir en otro, tiene que appender en otro, pero las acciones son encadenadas. Si se le va a denegar las 4, van a estar prohibidas por la policy las 4, pero como el programa funciona en forma secuencial, cuando no puede hacer la primera, corta. Entonces, si el Linux está en enforcing, solamente vemos el primer log. No vemos todo. Entonces, vemos el primer log, hacemos todo lo de recién, hacemos todo el módulo, lo instalamos, qué sé yo, y ahí tenemos el otro denial, del read. Y así. Ya entendieron, ¿no? No hace falta que lo haga con los 4. Entonces, acá sí está aceptado, ponemos el Linux en permissive, dejamos que la aplicación haga todo lo que tiene que hacer, sin que ese Linux lo moleste, pero logueándonos todo. Para aplicaciones complejas las pueden dejar corriendo un par de minutos o años, dependiendo de la aplicación. Y después, con ese audit log gigante, hacemos audit to allow. Teniendo en cuenta que hay que revisar todas las denegaciones porque por ahí estamos permitiendo de más. Hay que revisar en toda la salida del audit log qué es lo que corresponde a nuestra aplicación y no otra cosa. Y después, cuando ya tenemos el módulo y lo cargamos y no aparecen más denials mientras la aplicación funciona, ahí volvemos a enforcing. Cuando todo falla, cuando por ahí una aclaración, todas las aplicaciones que van a funcionar en un entorno que tiene ese Linux deberían tener una política. ¿A quién le corresponde esa política? Al proveedor de la aplicación, que es el que la creó. Nosotros, desde el lado del sistema operativo, no podemos saber todo lo que va a ser una aplicación de terceros, que por ahí es código cerrado, no tenemos idea. Entonces, la responsabilidad en realidad siempre está del lado del que hizo la aplicación. Tiene que venir con una política de ese Linux. Como eso nunca pasa, ustedes pueden crear una policy propia, pero capaz no tienen ganas, no quieren, no pueden. Entonces pueden usar un dominio que sea permissive. Se puede configurar en Linux un dominio entero para que funcione parecido a lo que funciona en Confine. Le vale todo. Simplemente se agrega el type a una lista de permissive. Por ejemplo, vamos a dejar que Apache haga lo que quiera. También ponemos PHP arriba y un WordPress, así nos entran. Entonces lo agregamos en permissive. Se puede listar, obviamente, cuáles son los dominios que tenemos en permissive. Y también se pueden borrar. Y si poner todo un dominio en permissive es demasiado, yo no pondría todo el dominio de Apache en permissive, se puede cambiar el file system context de un binario en particular que quieran que funcione como permissive. Algo más piola, por ejemplo bint, lo que tienen todos los binarios en /bin y /user_bin, tienen bint. Le podemos poner bint, cambiamos con fcontext, hacemos el restorecon. Esta es la salida, lo que van a ver con restorecon. Pasó de HTTP a bint. Y después de reiniciar HTTPD, si hacemos un PS, vamos a ver que está corriendo Unconfined Service. Fantástico, ya puede hacer lo que quiera. Y no tuvimos que cambiar
todo el tipo de HTTPD. Simplemente le cambiamos el contexto al binario y ya quedó andando. Para finalizar, antes de mover a la parte de workshop, la mayoría de las policies que tienen en una distro cualquiera ya son bastante sólidas. O sea, hay gente que las escribió, las testeó, las corrigió y las sacaron con una versión determinada. Habiendo dicho esto, lógicamente puede fallar, pueden haber problemas. Sin duda se han encontrado, por eso están acá. Si descubren un error, abran un bugzilla, abran un ticket, abran lo que sea, notifiquen a la distro, al equipo que está desarrollando la distribución de Linux, al vendor también, si es que el vendor en algún momento quiere hacer una política de ese Linux, pero háganlo saber, no lo deshabiliten, no deshabiliten ese Linux. Pónganlo en permissive, hagan una política custom, que después la sacan hasta que se arregle, pero no lo deshabiliten. Recuerden, deshabilitarse Linux mata gatitos y el señor Ezequiel Brizuela llora. Se levanta a las 3 de la mañana sin saber qué es lo que está pasando, deprimido, y es porque están deshabilitándose Linux. Hasta acá llegamos. Perdón si fue un poco rápido. Preguntas. Necesito alguna pregunta antes de seguir. Sí, señor. Distribuciones en las que está Linux activado por default, todo lo que sea basado en Rails. Debian usa AppArmor, que es similar a ese Linux, pero no es exactamente lo mismo. O sea, tiene características similares, es basado en roles y también maneja contextos, es similar a usa AppArmor, Debian y Ubuntu y demás. Usa contextos, usa objetos, usa permisos, es similar porque básicamente AppArmor y ese Linux están basados en una cosa que viene en el kernel que se llama los Linux Security Modules, LSM. Eso es lo que en el kernel de Linux permite a módulos de seguridad, como SE-Linux y AppArmor, conectarse en hooks del kernel durante el proceso de llamadas a las distintas funciones que tiene el kernel. Entonces, cuando vos querés leer un archivo, cuando el kernel tiene los Linux Security Modules activados, en el camino que recorres desde que hiciste el read en User Space y pasás a Kernel Space, por el Virtual File System, por el módulo del file system que tenés montado, etcétera, hay ciertos puntos donde el Linux Security Module se engancha para interceptar esa llamada y decir, bueno, intercepto esta llamada está permitida en este contexto, ahí es donde revisa el contexto de seguridad y demás. Todo eso va generando dentro del kernel lo que se conoce como el Access Vector Cache, que es el mensaje de error que da audit cuando falla, ¿sí? Entonces eso va generando una cache. La primera vez que pasa la operación de lectura en un archivo, se hace el chequeo completo. La segunda vez ya se verifica en la cache, ¿sí? Entonces es mucho más rápido, por eso prácticamente no hay penalización de performance en tenerlo habilitado o deshabilitado. Pero básicamente puede cambiar un poco el lenguaje de algunos comandos, pero el concepto es el mismo, digamos. Sí, por default, Linux van a encontrar en RHEL, en CentOS, en Fedora, En SUSE. en SUSE también, todo lo que sea. En OEL, en Scientific también. En algunas distros que te permite cambiar, podés instalar uno o el otro. Incluso hay uno que se llama Tomoyo, que también es una implementación particular hecha por la gente de NTT, de Nippon Telecommunications, de Japón. Es una implementación que hicieron ellos de LSM para verificar contextos de seguridad y demás. Una de las cosas que tiene
buenas SE Linux, que fue uno de los primeros no solamente en manejar el tema de gestión de roles y de acceso mandatorio, que es lo de acceso mandatorio viene asociado a la idea de agregar los Linux Security Modules, sino que una de las cosas que tiene buenas es que fue uno de los primeros en permitir dentro de una misma política un diferente grado de seguridad. O sea, vos podés tener en un mismo contexto una graduación de decir, bueno, en este contexto tengo como un punto de refinación extra que te permite asignarle un nivel de seguridad adicional. Por ejemplo, las máquinas virtuales que corren en un CentOS, Fedora, RHEL y todos los que hablamos antes, que usan ese Linux, tienen una característica de seguridad basada en ese Linux que se llama SBIRT, ¿sí? SBIRT lo que hace básicamente es definir un contexto de seguridad para las VMs, pero a su vez, para cada VM que se crea, le da una granularidad adicional, un número extra dentro del contexto de seguridad. Si ustedes se acuerdan del contexto de seguridad, al final había unos 2 puntos y un S0 o un CC y unos números. Esos números, ¿sí?, que aparecen ahí, lo que hace ese BIRT es que para cada máquina virtual que corre, le asigne un número diferente. Entonces, todo está dentro del contexto de las máquinas virtuales. Todas las máquinas virtuales tienen acceso al sistema, al kernel, a KVM, a QEMU, etcétera. Pero, por ejemplo, una máquina virtual no puede leer el disco de otra máquina virtual, porque tienen ese número, ese identificador es diferente. Entonces, si vos pudieras de alguna forma comprometer el hipervisor, ¿sí?, y tratar de leer el archivo de cualquier otra máquina virtual, no lo podrías hacer porque estarías en un contexto acotado. ¿Sí? Sí. Sí. Cuando estás trabajando con contenedores y activas el Linux en el host. Sí. Y incluso Linux también tiene en cuenta los contenedores. Y hay un aislamiento parecido al de las máquinas virtuales que también ocurre a nivel de contenedores. Sí, también. Dentro del contenedor también. Porque tenés las dos cosas. Vos no querés que te vulneren, obviamente el host no, pero el contenedor tampoco. Sí. Y después lo que hablaban recién ahí que no tenía impacto de performance. Pero por ejemplo, si es un load balancer que tiene miles de file scripts, son rellenos de conexiones, no hay un cero, por favor. Cero. O sea, las primeras y últimas pruebas que se hicieron a respecto de performance daban algo así como 0,001%, tipo, es tipo, no sabes si es margen de error de estadístico o si, o sea, es alguien fue y puso un 1. Sí, alguien puso dijo, un 1. Algo tiene que haber, poner un 1 sí, acá. Viste que la representación de la IEEE del puto flotante, viste, por ahí le pifiaron eso, pero no, de verdad, no tiene penalización de performance. Igual si tuviera, pensalo en términos, por ejemplo, de algoritmo de cifrado. ¿Preferís usar MD5 o YA256? Y bueno, YA256 cuesta más que MD5. No. No tiene injerencia en lo que es uso de CPU, de memoria. Está todo integrado en el kernel. Ya una vez que tenés el kernel con los Linux Security Modules activados, ya está. ¿Una otra pregunta? ¿Nos movemos para el workshop? Bueno, vamos para el workshop. Como les comentaba antes, básicamente lo que necesitan es o Vagrant. Si tienen Vagrant, pueden configurar Vagrant. Está en el GitHub cómo bajarse la VM de Vagrant. Y si no, una VM con CentOS 7.5. Dentro del repositorio están los scripts para armar los escenarios. Y obviamente ese Linux habilitado y una serie de paquetes instalados. Y como en los programas de cocina, yo tengo acá listo la VM. ¿Alguien más tiene la VM lista? Bien, perfecto.
Entonces, ¿se ve desde el fondo la letra así? ¿Sí? Bárbaro. Si hicieron el clon correctamente, van a ver que en root bin les dejó una serie de archivitos que son los que habría que ejecutar. Entonces podemos ir al escenario 1. Ejecutamos el escenario 1, lo preparó, toma un backup por si rompemos todo, ajusta la configuración de syslog, lo reinicia y listo. Esto fue en base a un pedido de la gerencia que pidió que rsyslog escuche en TCP y en UDP para recibir mensajes de otro lado. ¿Sí? Porque va a funcionar como servidor de syslog. El tema es que alguien le pifió cuando definieron los requerimientos de esto y quedó escuchando en un puerto que no es el estándar. O sea, el rsyslog que están dando, si le hacemos un PS, están dando, está corriendo. Obviamente esto tiene todo ese Linux habilitado, así que tiene el contexto adecuado, pero no está haciendo nada. O sea, no, desde afuera no le puede mandar logs. ¿Cuál sería el primer paso para ver acá? Troubleshooting básico. Deshabilito ese Linux. No. ¿Cómo? Ver el audio y log. Fueron re adelante. ¿No querés ver si está escuchando primero? Muy bien. Bueno, SS está bien. SS, Tulpan. Bueno, no se enojen. ¿Y qué grepeamos acá? ¿Syslog? ¿rsyslog? No hay nada. ¿No quieren ver tampoco cuál es el puerto que quedó? Vamos a ver la configuración. rsyslog. Acá está el error, pero ahora ya no lo podemos cambiar, pues lo pidió la gerencia así y tiene que quedar así. El puerto default es 514. Acá le quedó un 0. El 0 que se escapó de la parte de los benchmarks de performance vino a parar acá. Bueno, vamos al audio log. Todo el audio log. Un poquito grande, ¿no? Grepeamos. Ahí parecería que va, ¿no? Sí, no sé cuándo pasó eso. Pasó en la fecha estelar 152, Sí. 35. Pasamos a usearch. Ahí va. Hoy es 30 de agosto. Siempre tiene la fecha mal, mira vos. Esto de UTC. Bueno, ¿qué nos dice ahí? Ahí nos está diciendo, para los que lo están siguiendo en sus máquinas, les deberían tener algo muy parecido. Hay un ABC denial, que ocurrió recién, a falta de 1, 4. La operación es namebind. ¿Saben lo que es namebind? Todo lo que tiene que hacer un demonio cuando tiene que bindearse, para escuchar en un puerto, tiene que hacer un bind. Y podemos ver que es efectivamente rsyslog y el PID 1083. O sea que si yo grepeo el 1083 debería estar acá. Perdón, 1803. Bárbaro. Ahí está. Ahí lo tenemos. Bueno. Namebind, seguimos. 5540, los puertos. Contexto, puerto no reservado. UDP y TCP. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cambiamos la config del demonio? ¿O...? No se puede. ¿Deshabilitamos ese Linux? No, basta de deshabilitarse Linux. Aparte vos sos grandote, no te puedo forzar a no deshabilitarlo. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos una policy? ¿Les parece una policy? Sí, sí. Vamos a suponer que tiene que hacer solamente esto. Que estas son las únicas denegaciones que va a hacer. No sé si se acuerdan, pero yo les dije que todo en Linux es un objeto. Los puertos también son un objeto, más específicamente. Entonces,
Si yo hago semanas por menos L... Uy, son un montón. Si yo hago semanas por menos L y vamos a grepear por syslog. Ahí los veo, ¿no? TCP, UDP. Sí. Sí. No, no, no. El archivo de TCS Linux config es la configuración. Después... No, el de services, en el de etc networking no es el de services. No, las políticas de ese Linux se hacen en base a eso para el tema de los puertos, pero no están sincronizados ni nada. Todo lo que se muestra a través del comando semanage viene de la política de SD Linux, no de otro lado. Bueno, ¿podríamos probar? Sí. Le agrego el puerto. Cmanage port -A, -T, syslogd port T. Nos falta el protocolo, ¿no? 5140. A ver si le pegué. ¿De una? Parece que sí. Mira, no voy a tener que deshabilitarse Linux. Para mí sí, no va a andar esto. Se va a romper todo. ¿Vos decís que se va a romper todo? ¿Cómo habíamos probado con SS? Ahí va. ¡Oh, Dios! ¡Funciona! Bueno, obviamente TCP está en listen, UDP no tiene estado, así que... Y mirá si lo quieren corregir después. Ahí no hay problema en dejar el puerto viejo porque no hay nada escuchando en ese puerto. No, entonces nunca va a estar en listen ni esperando paquetes porque no hay ningún proceso que haga un name bind a ese 514. Y si alguien nos quiere poner otro proceso, si no tiene el contexto de syslog, no va a poder escuchar tampoco. Sí. Sí. Claro. Depende cómo el demonio maneje el SIG-Hub. Si intenta reinviar puertos, ya está. Depende de lo que trate de rehacer. El binario estaba corriendo. Sí, yo acá le mandé un restart. Porque no es crítico. Porque ella, como no está escuchando tampoco... Le negó la acción al binario. Sí. Todo depende si el binario está bien hecho. Mensaje de permission deny, tenés algunos que te hacen un core dump, tenés algunos que sí se mambean de diferentes formas cada uno. Seguimos con el segundo escenario, a ver si llegamos a hacer los tres. No creo que lleguemos a hacer los tres. El 3 les queda de tarea para el hogar. Escenario 2. Esto es un poco más interesante. Nos pidieron que dejemos una app corriendo, cualquiera, con Apache como proxy. Típico, ¿no? Y la app y Apache están corriendo, pero el proxy no está proxyando. Y acá el scriptcito nos dice podemos probar con telnet. Esto es muy básico, telnet, get, barra. Preparamos el escenario 2, bajamos el firewall, ¿por qué? No hay por qué, bajamos el firewall para que no moleste. Ajustamos la configuración de Apache y corremos el application server de hombre pobre, que ya está corriendo en el 8000. O sea que, como en los cursos de cocina, vengo acá. Vamos a loguearnos de vuelta. Ahí estamos de vuelta. Vemos si está corriendo. Nos dijeron que estaba corriendo, pero por las dudas si estamos desconfiados. Ahí está corriendo. Es un app server hecho en Python. Ya vos. Que de hecho el código lo tienen acá dentro de Bin. No les estoy mintiendo. Esto es todo el app server. Probamos con telnet. Está Apache corriendo, puerto 80. Conectados. $503. Revisamos la... Sí. Ah, ok.
Sí, 503, Apache nos dio un 503 en HTML, entonces vería más lindo si tuviéramos un navegador, pero es un observer de hombre pobre y es una forma de verificar de hombre pobre también. Pero podemos ir a la configuración de Apache. Si hacemos el SLTRA, el último archivito, el de ahora, el escenario 2. Y podemos revisar, muy cortito. Es un proxy, como nos pidieron. Proxy pass a localhost 8000. Proxy pass reverse a localhost 8000. Ya vimos que está corriendo. Si quieren podemos, ahora nos conectamos al 8000 para ver que esté corriendo bien. Vamos a conectarnos al 8000. Estamos conectados. Y nos devuelve algo, no hay 503. O sea que sabemos que el problema está del lado de Apache. Por algo. ¿A alguien se le ocurre? Ahí va. Si fuera una acción común, o sea, yo puedo venir acá, de vuelta hacemos el grep denied. Y ahí está. No le dejó conectar a, bueno, el puerto 8000. No importa el contexto en este caso. Pero es name connect. Apache tenía que conectarse al puerto 8000 y no pudo. Entonces, si fuera una acción común, como les comentaba anteriormente con la presentación, habría un booleano, ¿no? Para esto. No vamos a deshabilitarse Linux, basta. Hay un montón de booleanos, chicos. ¿Cuál era la operación? Name connect. Ahí va. Name can connect FTP, LDAP, MIF-TV, ¿por qué no? ¿Quién no tiene un MIF-TV en su casa? Un Savix. Muy bien, Savix. Aguante Savix. Un Cobbler. ¿Quién no tiene un Cobbler corriendo haciendo kickstarts y todo eso? ¿Cuál les parece que va a ser? ¿Ninguno? Jeje. Lo que se le está negando a Apache en este caso es realizar conexiones de red. Porque Apache tiene que escuchar en un puerto y ya está. Cuando hace un proxy tiene que conectarse a otro lado. Entonces, set seul -p, porque para que sea persistente, httpd can network connect 1. ¿Tendría que reiniciar Apache? ¿No? ¿No? ¡Vamos! Ahí va. Maravilloso. Justo, estoy en tiempo, Seba me va a matar. Les dejo, tienen el GitHub que les mostraba en esas slides. Tienen ahí. Si no, BM con CentOS, se bajan los scripts del GitHub. Les quedó el escenario 3 para ustedes. Pueden tranquilamente abrir, es un archivo en bash que hice rápido, no importa. Ejecutan los scripts, terminamos. Y cualquier pregunta que tengan de ese Linux, lo buscan al señor Ezequiel Brizuela, me buscan a mí, vamos a estar los 3 días. ¿No? ¿Vos no? Bueno. Yo voy a estar los 3 días, pero a mí no me busquen. Nos buscan, basta de deshabilitarse Linux. Gracias, chicos.